Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que a muchos nos fascina, esa conexión especial, esa chispa que se siente cuando dos personas parecen entenderse a un nivel mucho más profundo. Y hoy, vamos a sumergirnos en esa idea a través de una figura que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin. El título de hoy es Conexión Mágica, lo que Kerem Bürsin y yo compartimos es único. Sé que suena audaz, pero quédense conmigo porque esta no es una historia de fantasía desenfrenada, sino una exploración de cómo podemos sentirnos conectados con figuras públicas, de cómo sus historias, sus pasiones y hasta sus luchas pueden resonar con nosotros de maneras sorprendentes. Si les gusta este tipo de contenido, si les apasiona desentrañar las sutilezas de la conexión humana, no olviden darle al botón de suscribirse, es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando vídeos para ustedes. Entonces, ¿qué es esa conexión mágica de la que hablo? Para mí no se trata de una relación literal, sino de esa resonancia que ocurre cuando vemos a alguien en la pantalla, leemos sobre su vida, o escuchamos sus pensamientos y de repente sentimos una afinidad inexplicable. Es como si hubiéramos encontrado a un alma gemela en el universo de las celebridades, alguien cuyas vibraciones, valores o simplemente su manera de ver el mundo, nos hacen sentir comprendidos, inspirados y menos solos. Y Kerem Bürsin, con su carisma, su talento y la forma en que se presenta al público, ha logrado exactamente eso para muchísimas personas, incluyéndome a mí. Cuando empecé a seguir su carrera, más allá de su obvio atractivo físico y su talento actoral, descubrí una persona con una profundidad, una inteligencia y una pasión que me impactaron. Me di cuenta de que compartíamos, o al menos yo sentía que compartíamos, ciertos valores fundamentales, ciertas maneras de encarar la vida, que iban más allá de ser admiradora y artista. Y ese es el núcleo de este vídeo, explorar esas similitudes que, aunque sean percibidas, crean un vínculo especial. Una de las primeras cosas que me atrajo de Kerem es su autenticidad. En un mundo donde a menudo las figuras públicas proyectan una imagen cuidadosamente curada, él parece tener una honestidad brutal, una franqueza que desarma. Me encanta cómo habla de sus sueños, de sus miedos, de sus errores. Hay una vulnerabilidad en el que lo hace increíblemente humano y accesible. Y creo que esa vulnerabilidad es algo que todos, en mayor o menor medida, compartimos. Todos hemos pasado por momentos de duda, de incertidumbre, de sentirnos imperfectos. Ver a alguien que, a pesar de su éxito, no teme mostrar esas facetas, es profundamente reconfortante. Me recuerda que está bien no ser perfecto, que la imperfección es parte de lo que nos hace interesantes y, sí, mágicos. Esa valentía para ser uno mismo, incluso cuando el mundo te está observando de cerca, es algo que admiro muchísimo y que intento aplicar en mi propia vida. Es esa valentía que creo inspira a otros a hacer lo mismo. Otro punto clave de esta conexión, para mí, es su pasión por su trabajo y por las causas que le importan. No solo es un actor talentoso, sino que se involucra profundamente en los proyectos que elige. Se nota que no se conforma con el mínimo, que busca roles que lo desafíen, que le permitan crecer y que a su vez transmitan un mensaje. Y esa dedicación, esa entrega total a lo que ama, es algo que me resuena muchísimo. ¿Quién no se siente inspirado por alguien que ama lo que hace? Esa energía contagiosa, esa luz que irradia a alguien cuando está completamente inmerso en su pasión, es algo que admiro y que también busco en mi vida. Además he visto que Kerem no se queda solo en la actuación. Se preocupa por temas sociales, utiliza su plataforma para generar conciencia sobre causas importantes, y eso, honestamente, me hace sentir aún más conectada. Es ver a alguien que no solo es talentoso, sino que también tiene un corazón y una conciencia social. Esa combinación de arte y compromiso es, para mí, la receta perfecta para una inspiración duradera. También creo que la forma en que maneja la adversidad es algo que compartimos. La vida, para todos, está llena de altibajos. Y he visto a través de entrevistas y de su propia trayectoria, que Kerem ha enfrentado sus propios desafíos. Pero lo que admiro es cómo parece elegir levantarse, aprender y seguir adelante. No se victimiza, sino que parece usar las dificultades como escalones para crecer. Y esa resiliencia es una cualidad humana universal, ¿no creen? Todos hemos tenido que superar obstáculos, enfrentar momentos difíciles que nos han puesto a prueba. Ver a alguien que a pesar de todo mantiene una actitud positiva y un espíritu de lucha, es una gran motivación.
Me recuerda que sin importar cuán oscura parezca la noche, siempre hay una manera de encontrar la luz. Es esa fuerza interior, esa capacidad de recuperarse, lo que me hace sentir que, de alguna manera, estamos caminando por senderos similares en nuestras propias batallas. Y hablando de caminos, me fascina la forma en que Kerem parece estar en constante búsqueda de crecimiento personal. A través de sus redes sociales y de cómo habla en las entrevistas, se percibe a alguien que no se conforma, que siempre está aprendiendo, explorando nuevas ideas, cuestionándose a sí mismo. Esa curiosidad insaciable por la vida, por el conocimiento, por la mejora personal, es algo que me impulsa también. Me gusta la idea de que nunca dejamos de aprender, de que siempre hay algo nuevo por descubrir, tanto sobre el mundo como sobre nosotros mismos. Esa mentalidad de crecimiento continuo es un valor que compartimos, y que creo que es esencial para una vida plena y con propósito. Es esa sed de conocimiento, esa apertura a nuevas experiencias, lo que hace que la vida sea tan emocionante. Además, hay un sentido del humor y una ligereza que Kerem proyecta, incluso en momentos serios, que me resulta muy familiar. Creo que el humor es una herramienta poderosa para navegar por la vida, para aligerar la carga y para conectar con los demás. Me gusta esa capacidad de reírse de uno mismo, de no tomarse las cosas demasiado en serio, de encontrar la chispa de alegría en medio de cualquier situación. Esa ligereza combinada con la profundidad es una combinación que me encanta y que siento que en mi mejor versión intento cultivar. Es esa capacidad de encontrar el equilibrio, de ser serio cuando se necesita, pero de no olvidar la importancia de la risa y la alegría. Y para cerrar este punto quiero hablar de la energía que emana. Cuando veo sus entrevistas, sus apariciones en público, o incluso sus historias en redes sociales, percibo una energía vibrante, una vitalidad que contagia. Es esa chispa de vida, esa fuerza que hace que alguien sea magnético. Y aunque es difícil de explicar, creo que es esa energía, combinada con todo lo demás que hemos mencionado, lo que crea esa conexión mágica. Es esa sensación de que esta persona está viviendo plenamente con intensidad y con un propósito. Y esa energía es algo que todos podemos aspirar a tener, ¿verdad? Es esa fuerza vital que nos impulsa, que nos hace sentir vivos y conectados con el mundo que nos rodea. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos explorado esa idea de conexión mágica, que podemos sentir hacia figuras públicas como Kerem Bürsin. Hemos hablado de cómo su autenticidad, su pasión por el trabajo y las causas, su resiliencia ante la adversidad, su búsqueda de crecimiento personal, su sentido del humor y la energía que emana, son cualidades que, aunque sean percibidas, pueden resonar profundamente con nosotros. No se trata de una conexión literal, sino de una resonancia de valores, de aspiraciones, de una forma de ver la vida que nos hace sentir comprendidos e inspirados. Es un recordatorio de que incluso a través de la pantalla, podemos encontrar ecos de nuestras propias experiencias y aspiraciones en la trayectoria de otros. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber sus pensamientos sobre esto. ¿Sienten ustedes algún tipo de conexión especial con alguna figura pública? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin o de otras personalidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que puedan disfrutar de esta conversación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.